Educar para transformar. Universidad Pedagógica Nacional, Tuxtla Gutiérrez. Unidad 071. Subsede San Pedro Buenavista, Villa Corzo. Materia: creación de ambientes de aprendizaje. Asesor: Maestro Edilber Pereira Balcázar. Trabajo: video sobre ambientes de aprendizaje, concepto y elementos que lo conforman. Sexto semestre, mayo de 2020. Integrantes del equipo: César David Díaz Estrada, Evelyn Tamayo López, Yulisa Andrea Hernández de León, Gerardo Yair López Hernández, Silvia Ávila Domínguez. Según lo manifiesta Luciesa V., el estudio de los diferentes discursos y la observación de las diversas prácticas en la educación relativa al ambiente ha permitido identificar 6 concepciones sobre el mismo. Cada una de estas concepciones define unas prácticas que se complementan, de manera que pensar en el ambiente implica una realidad compleja y contextual, que solo se puede abordar desde la pluralidad de perspectivas para pensar en la creación de ambientes de aprendizaje educativos. Entrando en materia y ubicándonos en el Plan de Estudios 2011 Educación Básica, en su principio pedagógico 1.3, llamado Generar ambientes de aprendizaje, nos dice que se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva, se asume que en los ambientes de aprendizaje media la actuación del docente para construirlos y emplearlos como tales. En su construcción destacan los siguientes aspectos: la claridad respecto del aprendizaje que se espera logre el estudiante, el reconocimiento de los elementos del contexto, como son la historia del lugar, las prácticas y costumbres, las tradiciones, el carácter rural, semirural o urbano del lugar, el clima, la flora y la fauna. La relevancia de los materiales educativos, como son impresos, audiovisuales, digitales, otros. Las interacciones entre los estudiantes y el maestro. A su vez, el nuevo modelo educativo, basado del modelo educativo 2017, define a los ambientes de aprendizaje de la siguiente forma. El ambiente de aprendizaje es un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico o virtual determinado. Implica un espacio y un tiempo, donde los participantes construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores. De las definiciones anteriores, rescatemos los siguientes elementos de los ambientes de aprendizaje. Alumno, estudiantes, aprendices, participantes. Profesor, tutor, maestro. Facilitador. Contenidos: reducido a los cuerpos teóricos, mapas curriculares, planes y programas de estudios. Elementos logísticos: mobiliario, aula física, las TIC, infraestructura física. Medios: que implica materiales educativos, materiales de apoyo y las TIC. La presencia de materiales educativos de calidad
y su buen uso en las escuelas son factores importantes para la correcta implementación del currículum, el apoyo al aprendizaje y la transformación de la práctica pedagógica de los docentes en servicio. Buen día, mi nombre es César y les hablaré sobre ambientes de aprendizaje centrados en quien aprende, según Branford. Aquí les explicaré que hay una vinculación entre maestro-alumno y alumno-maestro. Centrados en quien aprende son los ambientes que ponen atención cuidadosa a conocimientos, habilidades, actitudes y creencias que los estudiantes traen al espacio escolar. Bueno, yo les puedo explicar que los ambientes centrados en el que aprende incluyen sobre todo a maestros que están pendientes de que los estudiantes construyan sus propios significados, comenzando con las creencias, los conocimientos y las prácticas culturales que traen al salón de clases. Este término incluye prácticas de aprendizaje que han sido llamadas culturalmente sensibles, culturalmente apropiadas, culturalmente compatibles. Ambientes centrados en el conocimiento. Los ambientes que están centrados solo en aprender no necesariamente ayudan a los estudiantes a adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para funcionar con efectividad en una sociedad. Si bien los ambientes centrados en el conocimiento hacen una intersección con los ambientes centrados en quien aprende, cuando la enseñanza comienza con el interés de las concepciones iniciales de los estudiantes acerca del tema. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un docente inicia un tema tomando en cuenta los conocimientos previos de los alumnos, hay una relación entre el conocimiento y entre quien aprende. Estos dos ambientes de aprendizaje están trabajando conjuntamente. De este modo nos damos cuenta qué tema vamos a abordar y de qué manera lo vamos a abordar. Cuando el docente comienza con el conocimiento del alumno, los temas se hacen más amenos para enseñarlos, de modo que sabemos hasta qué punto hay que llegar, qué punto hay que reforzar. Es importante también tomar en cuenta que los ambientes centrados en el conocimiento nos ayudan a tener una énfasis sobre la construcción del sentido, ayudando a los estudiantes a transformarse en una meta conocedores de lo que esperan en la nueva información que van a obtener, de modo que tenga sentido, y obviamente van a preguntar cuando no entienden. Es por ello que la gente constituye nuevo conocimiento con base a su conocimiento actual. Si no se considera cuidadosamente el conocimiento de los estudiantes, lleva a una situación de aprendizaje que es difícil predecir y que van a entender acerca de la información nueva que se va a presentar. Para esto es importante tomar en cuenta también el contexto. Cuando nosotros trabajamos a partir del conocimiento actual, los alumnos van a obtener el conocimiento significativo porque van a entender lo que están aprendiendo, de modo que van a transformar el conocimiento que ya habían obtenido. Por ejemplo, un niño pequeño cuando está aprendiendo hace muchas preguntas del por qué. ¿Por qué la mesa? ¿Por qué la puerta? Porque los alumnos o los niños en este sentido están queriendo saber más, quieren obtener mejor conocimiento de lo que ya saben. Por otro lado, los ambientes centrados en el conocimiento también se enfocan en los tipos de información y en las actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar una comprensión de las disciplinas. Este enfoque requiere un examen crítico del currículum existente. En la enseñanza de la ciencia, el currículum existente tiende a enfatizar en los hechos y a descuidar cómo se va a hacer la ciencia para explorar y examinar las grandes ideas, por ejemplo. Pero por otro lado, estos ambientes centrados en el conocimiento, aparte de trabajar el currículum,
evaluación es importante trabajar el contexto en el que se van a abordar. Una de ellas es la formalización progresiva. Esta comienza con ideas informales, de modo gradual y estructurado de tal manera que adquieran los conceptos y procedimientos de una disciplina. Los marcos de referencia curricular, como la formalización progresiva, genera muchas preguntas acerca de lo que es adecuado enseñar según las etapas de desarrollo de distintas edades. Trabajar con esta formalización progresiva va a ayudar al docente a saber qué trabajar y de qué manera enseñar, obviamente trabajando y tomando en cuenta las edades de los alumnos, porque es importante saber qué se le va a enseñar a un alumno de quinto grado y la diferencia en que hay entre lo que se le va a enseñar a un alumno de primer grado. Un ejemplo de ello es el plato del bien comer. No es la misma enseñanza a un alumno de primero con uno de sexto, aunque el tema sea el mismo, no es la misma enseñanza. Es importante tomar en cuenta sus edades y qué información van a adquirir de modo que sea significativo para ellos. Las formas de generalización de la ciencia, tales como la experimentación, pueden ser introducidas antes de llegar a la escuela a través de una metodología de ideas científicas y matemáticas que consideren las etapas del desarrollo del niño. Una gran cantidad de investigadores muestran el beneficio potencial que tienen los estudiantes con acceso temprano y las ideas conceptuales importantes. Muchos modelos de diseño curricular parecen producir conocimiento y habilidades que están desconectadas entre sí, más que organizados en sistemas coherentes. Las actividades pueden estructurarse de manera que los estudiantes ven una necesidad o una razón para el uso. Esto les ayuda a darle sentido a lo que están aprendiendo. El diseño de las actividades centradas en el aprendizaje es lograr el balance adecuado de las actividades, entre las que se diseñan para promover la comprensión y la automatización de las habilidades necesarias para funcionar efectivamente sin saturar los requerimientos de atención. En este sentido, nos damos cuenta que los ambientes centrados en el conocimiento ayudan al docente a poder trabajar de forma significativa. Es necesario ayudar a los estudiantes a convertirse en conocedores del aprender, de tal manera que comprendan y realicen el subsiguiente transferencia. Los aprendizajes diseñados eficientemente también deben centrarse en la evaluación. Los principios básicos de la evaluación son aquellos que proporcionan oportunidades de retroalimentación y de revisión y aseguran que el evaluado sea congruente con las metas de aprendizaje. Es importante distinguir entre dos usos fundamentales de la evaluación. El primero, la evaluación formativa involucra el uso de la evaluación, frecuentemente administrada en el contexto del salón, como fuente de retroalimentación para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El segundo, evaluación aditiva. Mide lo que los estudiantes han aprendido al final de un grupo de actividades de aprendizaje. El pensamiento de los estudiantes debe hacerse visible a través de debates, escritos o exámenes, y es necesario promover la retroalimentación si ya está definida una meta de aprendizaje con entendimiento. Entonces la evaluación y la retroalimentación se enfocan también en la comprensión y no solo a la memorización de procedimientos y de hechos, aunque estos también sean valiosos. La retroalimentación que dan los estudiantes es formal o informal. Los maestros efectivos también ayudan a los estudiantes a construir habilidades para la autoevaluación y estos aprenden a evaluar su propio trabajo, así como el de sus compañeros, de manera que todos se ayuden a aprender más eficientemente. Tal autoevaluación es una parte importante del acercamiento metacognitivo a la institución. Después de recibir la calificación, los estudiantes se mueven típicamente hacia un nuevo tema y trabajan por otra serie de calificaciones. La retroalimentación es más valiosa cuando los estudiantes tienen la oportunidad de usarla para revisar su pensamiento a medida que están trabajando en una unidad o en un proyecto. Las nuevas tecnologías proporcionan oportunidades para incrementar la retroalimentación al permitir a los estudiantes
maestros y expertos de contexto interactúan tanto de manera sincrónica como asincrónica. Formatos para evaluar la comprensión. Las evaluaciones de portafolio son un método de evaluación formativa. Proporcionan un formato para mantener los registros del trabajo de los estudiantes a medida que avanzan a lo largo del año. Y lo más importante, permiten a los estudiantes debatir sus alcances y dificultades con sus maestros, padres y compañeros. Wolf, 1988, dice que se requiere tiempo para recopilar los portafolios y a menudo esto se hace pobremente. Solo se convierten en otro lugar para almacenar el trabajo del estudiante sin que haya discusión del trabajo que se desarrolla. Sin embargo, si se usan adecuadamente, proporcionan a los estudiantes y a otros actores educativos información valiosa acerca de su aprendizaje a lo largo del tiempo. El desarrollo de habilidades para llevar a cabo un proceso. También incluyen la evaluación de la naturaleza y extensión de la actividad cognitiva que es posible observar en una situación particular. Este marco teórico proporciona la base para examinar cómo las intenciones de los evaluadores son incorporadas en las evaluaciones del desempeño que presuntamente buscan medir el razonamiento, la comprensión y la resolución de problemas complejos. El desarrollo de habilidades para llevar a cabo un proceso. También incluyen la evaluación de la naturaleza y extensión de la actividad cognitiva que es posible observar en una situación particular. Este marco teórico proporciona la base para examinar cómo las intenciones de los evaluadores son incorporadas en las evaluaciones del desempeño que presuntamente buscan medir el razonamiento, la comprensión y la resolución de problemas complejos. Usamos el término centrados en la comunidad para referirnos a diversos ámbitos, incluyendo al salón de clases, a la escuela. En ello, los estudiantes, maestros, se sienten conectados con la comunidad más amplia, como hogares, los negocios, los estados, la nación y aún en el mundo. Comunidades en el salón de clases y en la escuela. Las normas y expectativas suelen variar según los salones y las escuelas. En algunos salones operan una norma no escrita, la de no ser descubierto cometiendo un error o sin saber una respuesta, según Hall, 1964. Las normas del salón de clases impulsan modos de participación que resultan ajenos para algunos estudiantes. Rogoff, 1993. Una comunidad en el salón de clases también se afecta por prácticas en las calificaciones que pueden tener efectos positivos o negativos dependiendo de los estudiantes. La comunidad también es importante cuando se intenta tomar prestada alguna práctica educativa exitosa de otra comunidad. Conexiones con la comunidad más amplia. Un análisis de los ambientes de aprendizaje desde la perspectiva de la comunidad también debe interesarse por las conexiones entre el ambiente escolar y la comunidad más amplia, incluyendo hogares, centros comunitarios, programas después de la escuela y negocios. El aprendizaje lleva tiempo. Un ejemplo de ello es: un niño pasa más tiempo en la comunidad y en el hogar que en la escuela. Este ejemplo fue calculado 180 días de la escuela por año. Cada día de la escuela se estima 6.5 horas de duración. Nos dice, un ambiente clave para el aprendizaje es la familia, aun cuando los miembros de la familia no se enfoquen de manera consciente en papeles de construcción, proporcionan recursos, actividades y conexiones con la comunidad que influye el aprendizaje.
La nueva tecnología impulsa la capacidad de conectar unos salones con otros en la escuela, con los padres, los colegas, los estudiantes. Efectos sobre creencias y actitudes. La televisión también proporciona imágenes y modelos que pueden afectar la forma en que los niños se ven a sí mismos, cómo ven a otros, sus actitudes acerca de qué temas académicos serán o no de su interés y otros temas relacionados con la percepción. Estas imágenes tienen efectos positivos y negativos. La importancia de la integración. Covey 1990 nos dice: la integración es importante para las escuelas como para las organizaciones en general. Aunque las actividades dentro de un salón particular estén integradas, pueden no coincidir con el resto de la escuela y esta, como un todo, necesita tener una integración sólida.